Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de la campaña de apoyo educacional Let's Learn Together, organizado por AMP Ecuador en las cátedras de Anatomía y Biología. Mi nombre es Joimer José Reyes Troya, soy estudiante de Medicina de la Universidad Nacional de Loja y en esta ocasión les voy a hablar acerca de los pares craneales. En el transcurso de esta presentación les voy a hablar acerca de los orígenes de cada uno de los pares craneales, así como también su trayecto y las áreas que inerva cada uno de ellos. Antes que nada, es importante conocer qué son los pares craneales. Los pares craneales son un conjunto de nervios que se encargan de comunicar el encéfalo con una estructura específica del cuerpo, ya sea de la cabeza, del cuello o un órgano interno del tórax o del abdomen. La mayor parte de estos nervios se distribuye en las estructuras de la cabeza y tan solo uno, el nervio vago, se distribuye en los órganos internos del cuerpo. Estos nervios se denominan pares debido a que están saliendo uno a cada lado de la línea media y se denominan craneales debido a que atraviesan alguno de los agujeros o fisuras de la base del cráneo. Por ejemplo, el foramen yugular, el foramen oval o la fisura orbitaria superior. En total, son 12 pares de nervios, que se enumeran del 1 al 12 en números romanos. Esto de acuerdo al orden en el que llegan o en el que salen desde el encéfalo para inervar alguna de las estructuras de la cabeza o de otra parte del cuerpo. Desde el punto de vista funcional, estos nervios pueden ser de tres tipos: sensitivos, motores o mixtos. Los nervios sensitivos son aquellos que transportan algún tipo de sensibilidad desde una parte o estructura específica del cuerpo hacia el encéfalo. Por ejemplo, pueden transportar las sensaciones de tacto, dolor, temperatura, las señales visuales, auditivas, entre otros. Por su parte, los nervios motores son aquellos que van a inervar un músculo específico, ya sea de la cara, del cuello o el músculo liso de los órganos internos del cuerpo. Dentro de la clasificación de nervios motores también se encuentran aquellos que van a inervar una glándula específica, como la glándula parótida, la glándula submandibular, sublingual, entre otras más. En el caso de los nervios mixtos, son aquellos que tienen tanto funciones sensitivas como motoras. El nervio olfatorio constituye el primer par craneal. Este es un nervio netamente sensitivo, puesto que su función es ayudarnos a percibir los olores del medio en el que nos encontramos. El nervio olfatorio nace de las células bipolares de la mucosa olfatoria, la cual está ubicada en la parte superior de las cavidades nasales, por arriba del cornete nasal superior. Estas células, al ser bipolares, poseen dos tipos de prolongaciones: una prolongación periférica o dendrita y una prolongación central o axón. Las prolongaciones periféricas o dendritas se caracterizan porque en su extremo final presentan estos cilios olfatorios. Los cilios olfatorios son las estructuras encargadas de detectar netamente los olores del medio ambiente. Por su parte, el conjunto de prolongaciones centrales o axones constituyen los denominados filetes olfatorios, que atraviesan los agujeros de la lámina cribosa del hueso etmoides para hacer sinapsis o conectarse con las células del bulbo olfatorio. A partir del bulbo olfatorio nace el tracto olfatorio, constituido por los axones o fibras nerviosas de las células del bulbo mencionado anteriormente. Este tracto olfatorio se dirige en sentido posterior hasta alcanzar la sustancia perforada anterior. Al llegar a la sustancia perforada anterior se divide en dos estrías, una estría lateral y una estría medial. En el caso de la estría lateral, esta termina a nivel de la corteza olfatoria, ubicada a nivel del lóbulo temporal. Por su parte, la estría medial se comunica con el bulbo olfatorio del lado contrario, atravesando una estructura conocida como comisura blanca anterior. El nervio óptico constituye el segundo par craneal. Este, al igual que el anterior, es considerado un nervio netamente sensitivo, puesto que su función en este caso es la de la visión.
El nervio óptico nace a partir de unas células denominadas células ganglionares que se encuentran en una de las capas de la retina. Las fibras nerviosas que se originan de estas células se unen entre sí para luego dirigirse en sentido posterior a lo largo del globo ocular hasta alcanzar un punto denominado disco óptico o papila. A partir de aquí, todo este conjunto de fibras nerviosas se une y forma el nervio óptico como tal. Una vez que este nervio óptico se forma y sale del globo ocular, se dirige en sentido posterior a lo largo de la cavidad orbitaria, para luego ingresar a la cavidad craneal a través de los agujeros o forámenes ópticos que se encuentran ubicados en el hueso esfenoides de la base del cráneo. Una vez que ambos nervios ópticos han ingresado a la cavidad craneal, se unen entre sí para formar el quiasma óptico. Esta estructura se denomina así debido a que en este punto se produce el cruce de parte de las fibras procedentes de ambos nervios ópticos, es decir, parte de las fibras nerviosas procedentes del nervio óptico del lado izquierdo se va hacia el lado opuesto y asimismo parte de las fibras nerviosas procedentes del nervio óptico del lado derecho se va hacia el lado contrario, en forma de X. Precisamente de ahí viene el término quiasma, que significa cruce de dos estructuras en forma de X, tal y como ocurre en este punto. A partir de los ángulos del quiasma óptico nacen los tractos ópticos. Estos tractos ópticos se dirigen en sentido posterior para llegar a los cuerpos geniculados laterales del tálamo. A partir de estos cuerpos geniculados del tálamo nacen unas fibras nerviosas a ambos lados, que constituyen en conjunto la denominada radiación óptica. Este conjunto de fibras denominada radiación óptica va a terminar en la corteza del lóbulo occipital denominada corteza visual, puesto que aquí se procesa esta información procedente de los globos oculares y se interpreta en forma de imágenes. Nervios oculomotor, troclear y abducens. A estos nervios los vamos a analizar en conjunto debido a que comparten una misma función, la de inervar los músculos externos del ojo o músculos extraoculares. Debido a que tienen esta función, estos nervios son netamente motores. El nervio oculomotor es considerado el tercer par craneal, mientras que el nervio troclear y abducens constituyen el cuarto y sexto par craneal respectivamente. El nervio oculomotor nace de dos núcleos, de un núcleo motor situado en el mesencéfalo a la altura de los colículos superiores y de un núcleo parasimpático accesorio o de Edinger-Westphal que también está en el mesencéfalo adyacente o junto al núcleo motor del nervio oculomotor. Estos dos núcleos constituyen el origen real de este nervio. Las fibras nerviosas procedentes de este núcleo motor inervan prácticamente todos los músculos externos del ojo, excepto dos, excepto el músculo oblicuo superior y el músculo recto lateral. Por su parte, las fibras nerviosas que proceden de este núcleo parasimpático accesorio inervan dos músculos, el músculo constrictor de la pupila y el músculo ciliar, que se encuentran dentro del globo ocular. Una vez que las fibras nerviosas del nervio oculomotor nacen de estos dos núcleos, salen del tronco del encéfalo formando el nervio oculomotor justo a nivel de la fosa interpeduncular, que se encuentra entre ambos pedúnculos cerebrales. Este sería el origen aparente del nervio oculomotor. Una vez que el nervio sale a través de esta fosa interpeduncular, se dirige en sentido anterior para ingresar a la cavidad orbitaria atravesando la fisura orbitaria superior. Una vez dentro de esta cavidad orbitaria, se divide en dos ramas, una rama superior y una rama inferior. La rama superior va a inervar los músculos elevador del párpado superior y recto superior, mientras que la rama inferior va a inervar los músculos recto medial, recto inferior y oblicuo inferior. El nervio troclear, por su parte, nace de un núcleo ubicado en la parte inferior del mesencéfalo.
justo a nivel de los colículos inferiores, por debajo del núcleo motor del nervio oculomotor. Este núcleo, denominado núcleo del nervio troclear, es el origen real de este nervio. Las fibras nerviosas que nacen de este núcleo se dirigen en sentido posterior en un inicio para formar el nervio troclear, el cual sale a través de la cara posterior del tronco del encéfalo, justo por debajo de los colículos inferiores. Este sería el origen aparente del nervio troclear. Posteriormente, el nervio troclear se dirige en sentido anterior hacia la cavidad orbitaria e ingresa a esta cavidad atravesando la misma fisura orbitaria superior que el nervio oculomotor, para posteriormente dirigirse hacia el músculo oblicuo superior al cual inerva. El nervio abducens nace a partir de un núcleo ubicado en la parte posterior del puente o protuberancia, denominado núcleo del nervio abducens. Este sería el origen real del nervio. El núcleo del nervio abducens se corresponde por fuera con una estructura anatómica denominada colículo facial, que se encuentra ubicada en el suelo o piso del cuarto ventrículo. El nervio abducens, una vez que nace de este núcleo, sale del tronco del encéfalo a partir del surco bulbopontino, específicamente por encima de estas estructuras denominadas pirámides vulvares. Este sería el origen aparente del nervio abducens. Posteriormente, una vez que el nervio sale del tronco del encéfalo, se dirige en sentido anterior para atravesar la fisura orbitaria superior y dirigirse al músculo recto lateral al cual inerva. El nervio trigémino constituye el quinto par craneal. Este es considerado un nervio mixto, es decir, que tiene un componente motor y un componente sensitivo. El componente motor está encargado de inervar los músculos de la masticación, mientras que el componente sensitivo proporciona sensibilidad a la cara. El nervio trigémino tiene 4 núcleos, un núcleo motor y 3 núcleos sensitivos. El núcleo motor se encuentra ubicado a nivel del puente o protuberancia, mientras que de los núcleos sensitivos, el núcleo mesencefálico está ubicado a nivel del mesencéfalo, tal y como lo indica su nombre. Sin embargo, este núcleo desciende para luego entrar en contacto con el segundo núcleo sensitivo del trigémino, denominado núcleo sensitivo principal, que también está ubicado a nivel del puente o protuberancia por fuera del núcleo motor del nervio trigémino. Por último, el núcleo espinal del nervio trigémino desciende a lo largo de la médula oblongada o bulbo raquídeo hasta llegar a la parte superior de la médula espinal. En sí, el nervio trigémino nace por medio de 2 raíces, una raíz motora delgada y una raíz sensitiva gruesa. La raíz motora nace a partir del núcleo motor del nervio trigémino, mientras que la raíz sensitiva se origina de las neuronas ubicadas en el ganglio trigeminal o ganglio de Gasser, el cual se encuentra ubicado a su vez en el vértice de la porción petrosa del hueso temporal. Ambas raíces salen del tronco del encéfalo a partir de la cara lateral del puente o protuberancia, y posteriormente la raíz motora pasa por debajo del ganglio trigeminal y se une al nervio mandibular o tercer ramo de división de la raíz sensitiva. Por su parte, la raíz sensitiva continúa su trayecto en sentido anterior hasta alcanzar la porción petrosa del hueso temporal en donde está el ganglio trigeminal. A partir de aquí se divide en 3 ramas, una rama oftálmica, una rama maxilar y una rama mandibular. De las 3, la rama oftálmica y la maxilar son netamente sensitivas, mientras que la rama mandibular tiene fibras sensitivas y fibras motoras provenientes de la raíz motora del nervio trigémino. El ramo oftálmico del nervio trigémino sale de la cavidad craneal a través de la fisura orbitaria superior, para inervar el globo ocular, la glándula lagrimal, el párpado superior, la piel de la nariz, la parte superior de la cavidad nasal, la piel de la frente y la parte anterior del cuero cabelludo.
Por su parte, el ramo maxilar del nervio trigémino sale de la cavidad craneal a través del agujero o foramen redondo, para posteriormente inervar la parte anterior de la mejilla, el párpado inferior, la parte inferior de las cavidades nasales, el labio superior, los dientes del maxilar y el paladar. Por último, el nervio o ramo mandibular sale de la cavidad craneal a través del foramen o agujero oval para inervar los músculos de la masticación gracias a las fibras nerviosas proporcionadas por la raíz motora del nervio trigémino, y también proporciona sensibilidad a la mucosa de los 2/3 anteriores de la lengua, al suelo de la boca, al labio inferior y a los dientes de la mandíbula, la piel de la región del mentón, la piel de la parte posterior de la mejilla y la región temporal de la cara, y también algunas estructuras del oído externo. El nervio facial constituye el séptimo par craneal. Este, al igual que el anterior, es un nervio mixto. Este nervio nace por medio de dos raíces, una raíz motora o nervio facial propiamente dicho, y una raíz sensitiva o nervio intermedio. El origen real de la raíz motora se encuentra en el núcleo motor principal del nervio facial, ubicado en la parte inferior del puente o protuberancia. Las fibras nerviosas que nacen de este núcleo se encargan de inervar los músculos de la cara, el músculo platisma del cuello, el músculo estiloioideo, el vientre posterior del músculo digástrico y el músculo estapedio. La raíz sensitiva, por su parte, tiene dos tipos de fibras, unas fibras gustativas y unas fibras parasimpáticas. El origen real de las fibras gustativas se encuentra a nivel del ganglio geniculado, ubicado dentro de la porción petrosa del hueso temporal. Las fibras nerviosas que nacen de este ganglio están encargadas de transportar las sensaciones gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua. A esta información la llevan hacia el núcleo del tracto solitario, ubicado en la médula oblongada o bulbo raquídeo. El origen real de las fibras parasimpáticas es a nivel del núcleo salivar superior y del núcleo lagrimal. Las fibras que nacen del núcleo salivar superior se encargan de inervar las glándulas sublingual y submandibular, mientras que las fibras nerviosas que nacen del núcleo lagrimal se encargan de inervar la glándula lagrimal. Es importante decir que las fibras nerviosas que proceden de estos núcleos hacen contacto o sinapsis primero con un ganglio y posteriormente, a partir de este ganglio, nacen fibras nerviosas que se dirigen hacia las glándulas correspondientes. Tanto la raíz motora como la raíz sensitiva o nervio intermedio del nervio facial salen del tronco del encéfalo por la parte lateral del surco bulbopontino. Este sería el origen aparente del nervio facial. Luego, estas dos raíces van a dirigirse hacia el conducto auditivo interno. Ingresan en el conducto auditivo interno junto con el nervio vestíbulo-coclear. Posteriormente, estas dos raíces llegan hasta el ganglio geniculado. A partir de aquí, el nervio facial continúa su trayecto constituido únicamente por fibras motoras y luego sale a través del agujero estilomastoideo. Por último, penetra en la glándula parótida y luego se va a distribuir en las áreas mencionadas anteriormente. El nervio vestíbulo-coclear constituye el octavo par craneal. Este es considerado un nervio netamente sensitivo que está formado por dos nervios o dos ramas. El nervio vestibular, relacionado con el equilibrio del cuerpo, y el nervio coclear, encargado de la audición. El origen real del nervio vestibular se encuentra a nivel del ganglio vestibular o ganglio de Scarpa, el cual se encuentra dentro del conducto auditivo interno. Las fibras nerviosas que nacen de este ganglio transportan la información procedente del aparato vestibular, el cual es un conjunto de estructuras encargadas de determinar la posición y los movimientos de la cabeza, para en base a esta información ayudar a mantener el equilibrio del cuerpo.
La información procedente de este aparato vestibular es transportada a lo largo del nervio vestibular hacia los núcleos vestibulares, los cuales se encuentran en la parte lateral del suelo o piso del cuarto ventrículo. El origen real del nervio coclear se encuentra a nivel del ganglio coclear o ganglio espiral de Corti, que está ubicado alrededor de la cóclea o caracol. Esta estructura es muy importante puesto que es la encargada de la audición. Las señales auditivas procedentes de la cóclea o caracol son transportadas asimismo a lo largo del nervio coclear hasta los núcleos cocleares, que se encuentran en la parte superior del bulbo raquídeo. Tanto el nervio coclear como el nervio vestibular, que forman en conjunto el nervio vestíbulo-coclear, tienen el mismo recorrido. Los dos penetran en el conducto auditivo interno acompañados del nervio facial para posteriormente salir del conducto auditivo interno e ingresar al tronco del encéfalo en la parte lateral del surco bulbopontino, siendo este sitio el origen aparente del nervio vestíbulo-coclear. El nervio glosofaringeo constituye el noveno par craneal. Este, al igual que los nervios facial y trigémino mencionados anteriormente, es un nervio mixto con un componente sensitivo y un componente motor. El origen de las fibras sensitivas se encuentra a nivel de los ganglios del nervio glosofaringeo, los cuales se denominan como ganglio superior y ganglio inferior. Estos ganglios se encuentran ubicados dentro del foramen o agujero yugular. A partir del ganglio superior del nervio glosofaringeo nacen fibras nerviosas que transportan las señales de tacto, dolor y temperatura provenientes del paladar blando, la región de la faringe, del tercio posterior de la lengua, de parte del oído medio, de la cara interna de la membrana timpánica y de la tuba auditiva. Toda esta información es enviada a través del nervio glosofaringeo hasta el núcleo espinal del nervio trigémino, el cual lo mencionamos en su momento. A partir del ganglio inferior del nervio glosofaringeo nacen fibras sensitivas que transportan las señales gustativas provenientes del tercio posterior de la lengua, así como también las señales provenientes de los receptores carotídeos, es decir, del seno carotídeo encargado de detectar cambios en la presión arterial y del cuerpo o glomus carotídeo encargado de detectar cambios en la cantidad o concentración de oxígeno y CO2 en la sangre. Esta información, por su parte, es transportada hacia el núcleo del tracto solitario ubicado a nivel del bulbo raquídeo o médula oblongada. Las fibras motoras del nervio glosofaringeo se originan a partir de dos núcleos, a partir del núcleo ambiguo, que es netamente motor, y a partir del núcleo salival inferior, que es parasimpático. Las fibras nerviosas que nacen de este núcleo ambiguo se dirigen hacia el músculo estilofaringeo, al cual inerva. Por su parte, las fibras nerviosas que proceden del núcleo salival inferior se dirigen hacia el ganglio óptico. A partir de este ganglio óptico nacen las nuevas fibras nerviosas que luego van a terminar a nivel de la glándula parótida. El nervio glosofaringeo sale del tronco del encéfalo a partir de la parte superior de un surco situado por detrás de las olivas vulvares, que es denominado surco posolivar o surco posterolateral. Este sería el origen aparente del nervio glosofaringeo. Posteriormente, este nervio se dirige hacia el agujero yugular, al cual atraviesa y en donde se encuentran sus dos ganglios, el ganglio superior y el ganglio inferior. Posteriormente se va a distribuir en las estructuras mencionadas anteriormente. El nervio vago constituye el décimo par craneal. Este, al igual que el anterior, es considerado un nervio mixto. Las fibras sensitivas del nervio vago tienen su origen a nivel de los ganglios del nervio, tal y como pasa en el nervio glosofaringeo, que se denominan a sí mismo como ganglio superior y ganglio inferior. El ganglio superior también se denomina como ganglio yugular, debido a que éste se encuentra ubicado dentro del foramen o agujero yugular.
Las fibras nerviosas sensitivas que nacen de este ganglio yugular o ganglio superior transportan las señales de tacto, dolor y temperatura procedentes de parte del conducto auditivo externo y también de la parte inferior de la membrana timpánica. Al igual que pasa en el nervio glosofaringeo, estas señales sensitivas son transportadas hacia el núcleo espinal del nervio trigémino. Las fibras nerviosas sensitivas que se originan a nivel del ganglio inferior del nervio vago transportan tres tipos de información sensitiva. Por una parte, transportan las señales gustativas provenientes de la región de la epiglotis. También transportan la información o las señales procedentes de los receptores carotídeos. Y por último, transportan la información sensitiva proveniente de los órganos internos del tórax y del abdomen. Específicamente, transportan la información sensitiva proveniente de la región de la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, el corazón, los pulmones y el tubo gastrointestinal. Toda esta información es transportada por el nervio vago hacia el núcleo del tracto solitario. El origen real de las fibras motoras del nervio vago se sitúa a nivel de dos núcleos, a nivel del núcleo ambiguo y a nivel del núcleo dorsal del nervio vago, ambos situados en el bulbo raquídeo o médula oblongada. El núcleo dorsal del nervio vago se corresponde por fuera con una estructura anatómica denominada trígono del nervio vago, que se encuentra en el piso o suelo del cuarto ventrículo. Las fibras motoras que se originan en el núcleo ambiguo van a inervar los músculos del paladar, los músculos de la faringe y también los músculos de la laringe. Por su parte, las fibras motoras parasimpáticas que se originan a nivel del núcleo dorsal del nervio vago van a inervar el músculo liso de la tráquea y los bronquios, el músculo cardíaco y el músculo liso del tubo gastrointestinal. En cuanto a su trayecto, el nervio vago sale del tronco del encéfalo a partir del surco posolivar o surco posterolateral, entre el nervio glosofaringeo y el nervio espinal. Posteriormente se va a dirigir hacia el foramen o agujero yugular al cual atraviesa para luego distribuirse en las estructuras mencionadas anteriormente. El nervio accesorio constituye el 11º y penúltimo par craneal. Este es considerado un nervio netamente motor. Se origina por medio de dos raíces, una raíz craneal y una raíz espinal. El origen real de la raíz espinal se encuentra en el núcleo del nervio accesorio, que está ubicado en el asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal. Específicamente, este núcleo de nervio accesorio va desde los segmentos medulares C1 hasta el segmento medular C6. La raíz espinal sale de la cara lateral de la médula espinal en forma de raíces pequeñas, las cuales se van a unir y forman la raíz espinal como tal. Entonces, esta región de la cara lateral de la médula espinal constituye el origen aparente de esta raíz. La raíz espinal se dirige en sentido superior para ingresar a la cavidad craneal a través del agujero o foramen occipital. Una vez dentro de la cavidad craneal, se une a la raíz craneal. Por su parte, la raíz craneal del nervio accesorio se origina a nivel de la parte inferior del núcleo ambiguo. Como vimos anteriormente, de este núcleo nacen también las fibras motoras del nervio glosofaringeo y del nervio vago. Esta raíz craneal sale de la cara lateral del bulbo a nivel del surco posolivar o surco posterolateral, por debajo de la emergencia del nervio vago. Posteriormente se dirige en sentido lateral y se une a la raíz espinal del nervio accesorio. Una vez que estas dos raíces se unen, se forma el nervio accesorio como tal, el cual va a atravesar el foramen o agujero yugular junto con los nervios vago y glosofaringeo. Una vez que el nervio accesorio ha atravesado el foramen o agujero yugular, la raíz craneal se separa de la raíz espinal y se une al nervio vago.
Debido a esto, la raíz craneal se la considera como parte del nervio vago. Por su parte, la raíz espinal del nervio accesorio se dirige inferiormente a lo largo del cuello para inervar a dos músculos, al músculo esternocleidomastoideo, que está ubicado en la parte lateral del cuello, y al músculo trapecio, que por su parte está ubicado en la región posterior del cuello y del tórax. El nervio hipogloso constituye el 12º y último par craneal. Este, al igual que el anterior, es considerado un nervio netamente motor. El origen real del nervio hipogloso se encuentra a nivel del núcleo del nervio hipogloso, que está ubicado en la parte superior del bulbo raquídeo o médula oblongada. Este núcleo del nervio hipogloso se corresponde por fuera con una estructura anatómica denominada trígono del nervio hipogloso, que se encuentra ubicada en el suelo o piso del cuarto ventrículo. Este nervio sale del tronco del encéfalo por un surco que se encuentra por delante de las olivas vulvares y que se denomina surco preolivar o surco anterolateral. Este sería el origen aparente del nervio hipogloso. El nervio hipogloso sale de la cavidad craneal atravesando el conducto del nervio hipogloso, situado en el hueso occipital. Una vez que este nervio sale de la cavidad craneal, se dirige en sentido inferior a lo largo del cuello y luego pasa entre la arteria carótida interna y la vena yugular interna. Luego se dirige en sentido anterior para distribuirse en los músculos de la lengua, tanto en los músculos intrínsecos como en los músculos extrínsecos de la lengua. Bueno chicos, eso es todo lo que tenía preparado acerca de pares craneales. Espero que les haya gustado el video y que hayan aprendido mucho, que es lo importante. No me queda más que decirles que gracias por ver el video e incentivarlos a que sigan apoyando esta campaña organizada por AMP Ecuador. No se olviden de seguir a AMP Ecuador en sus redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. De mi parte eso es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.